Hoy nos adentramos en un tema de trascendental importancia y actualidad, las 6 señales bíblicas de los tiempos finales, tal y como se reflejan en los acontecimientos que están sucediendo en Israel y el Medio Oriente en estos momentos. Empezaremos nuestro análisis explorando la primera señal de los tiempos finales. Una señal que genera mucho interés y controversia, la construcción del tercer templo en Jerusalén y la reanudación de los antiguos sacrificios. Las Escrituras presentan al templo de Jerusalén como el epicentro de la presencia divina. Según 2 de Tesalonicenses 2:4, se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Esta profecía implica que deberá existir un templo físico en Jerusalén para que el hombre de pecado realice tal acto de blasfemia, revestido de una falsa divinidad. El deseo judío de erigir un nuevo templo persiste desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. El monte del templo, hoy en día, es una encrucijada de tensión religiosa y disputas políticas. La vaca roja ocupa un lugar esencial en los ritos de purificación de la antigua ley judía, como un medio para la purificación del pecado y la impureza. En Números 19 se detalla minuciosamente este rito. Este es un precepto perpetuo que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una vaca alazana, perfecta, sin defecto y que no haya llevado yugo. Este mandato divino es singular, ya que la vaca alazana se requiere que esté libre de imperfecciones y no haya sido subyugada al trabajo del hombre, simbolizando una oferta pura y sin mancha al Señor. La práctica continúa en los versículos siguientes, donde se explica el procedimiento para su sacrificio. Luego, en presencia del sacerdote, se le quemará la vaca entera, su piel, su carne, su sangre y sus vísceras. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará al fuego donde se está quemando la vaca. Aquí, la quema total de la vaca, junto con elementos simbólicos como el cedro, el hisopo y la escarlata, indican la totalidad de la purificación que se busca. Finalmente, el rito culmina con la utilización de las cenizas en un ritual de purificación. Un hombre ceremonialmente limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá en un lugar limpio fuera del campamento. Allí se guardarán para que la comunidad de Israel las use en la preparación del agua purificadora. Es para la purificación del pecado. La importancia de la vaca roja trasciende su sacrificio físico, representando la necesidad de limpieza y santificación en preparación para el servicio divino, lo que incluye la eventual construcción y dedicación del templo, eventos que muchos creyentes asocian con la profecía y la venida mesiánica, mientras organizaciones oficiales han empezado a crear artefactos y a detallar planes para edificar el tercer templo. Se está realizando una crianza de vacas rojas en la búsqueda de ese ejemplar perfecto que marcaría un paso decisivo hacia este monumental objetivo. No obstante, las consecuencias de emprender semejante proyecto son enormes, dada la pluralidad de creencias en Jerusalén y el conflicto sobre la posesión del monte del templo en el entorno político contemporáneo. La edificación de un nuevo templo podría exacerbar tensiones tanto a nivel regional como mundial, ya que actualmente el lugar es llamado Monte de las Mezquitas y pertenece oficialmente a Jordania, un país musulmán. La sensibilidad de este tema exige una diplomacia cautelosa, considerando tanto creencias como el equilibrio geopolítico. A pesar de estas complejidades, estas iniciativas evidencian una determinación por parte del pueblo judío en cumplir la profecía. La insistencia en reconstruir el templo en Jerusalén es significativa,
pero conlleva la responsabilidad de considerar las consecuencias políticas y religiosas de tal acto. La segunda señal es un tema particularmente inquietante. Hablamos de una posible fuga hacia Jordania como un indicio claro de los tiempos finales. La situación actual en Israel y los territorios palestinos permanece cargada de conflictos. Esta realidad resonante nos lleva a Mateo 24, 15 y 16, donde Jesús habla de la abominación desoladora y advierte: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este pasaje bíblico podría interpretarse como una referencia a lo que ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos huyeron de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo por parte del general romano Tito, buscando refugio en las regiones montañosas más allá del río Jordán. No obstante, muchos creyentes ven en este texto una dualidad profética que podría señalar un evento futuro, otra fuga de gran magnitud. El éxodo previsto representa un escape masivo, un movimiento de desesperación y urgencia. La profecía indica que Judea y Samaria serán áreas particularmente afectadas, de donde surgirá la necesidad de huir hacia las montañas de Jordania en busca de seguridad. Pero ¿qué podría desatar tal evento en la actualidad? Al considerar la actual guerra entre Israel y Hamás y la incesante inestabilidad, la idea de una fuga hacia Jordania no parece tan remota. La tercera señal ha suscitado grandes debates y especulaciones: el contraste entre el sello de Dios y el sello de Satanás. Esta dualidad de sellos se convierte en una señal distintiva en la narrativa de los tiempos finales según el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7 habla del sellado de los 144.000 siervos de Dios, un acto que simboliza la protección divina sobre los elegidos durante la tribulación. El sello aquí representa una marca espiritual que distingue a los fieles seguidores de Dios. Por otro lado, Apocalipsis 13 introduce la marca de la bestia, comúnmente asociada con el sello de Satanás, y obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca, que era el nombre de la bestia o el número de su nombre. El sello de Dios es visto como una señal de pertenencia y protección divina, mientras que la marca de la bestia es interpretada como una muestra de alianza con el mal y rebelión contra el Creador. En la época contemporánea, muchos se preguntan cómo se manifestarán estos sellos. ¿Serán marcas literales, simbólicas, tecnológicas o algo completamente diferente? El debate es extenso y las opiniones diversas. Algunos ven en la tecnología emergente y los sistemas globales de identificación y comercio un posible cumplimiento de la profecía de la marca de la bestia. Otros alegan que las marcas son más bien representaciones espirituales de la fe y la obediencia a Dios o, en su contraparte, de la sumisión a los sistemas mundanos opuestos a los valores divinos. La reflexión acerca del sello de Dios y el sello de Satanás nos desafía a elegir sabiamente a quién serviremos y cómo viviremos nuestra fe a medida que los días avanzan hacia el cumplimiento de todas las cosas según las Escrituras. Por otro lado, encontramos en la cuarta señal algo que puede parecer disonante con los tiempos de guerra que vivimos en la actualidad. Hablamos de las recientes conversaciones de paz en esta región tan castigada por el conflicto. Durante más de medio siglo, la hostilidad y la desconfianza han marcado las relaciones entre Israel y las naciones árabes vecinas. Pero, ¿ha comenzado esto a cambiar?
Hace tan solo unos años, en 2017, la administración del presidente Trump inició diálogos con 7 países de la región, diálogos que desembocaron en dramáticos cambios políticos. La mudanza de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel en 2018, fue un gesto simbólico de apoyo y un paso decisivo hacia una alianza más pacífica. Desde entonces, hemos sido testigos de un fenómeno que no habíamos visto en décadas, un incremento en las conversaciones de paz con otros países árabes, en especial con Arabia Saudí, el país árabe más importante del mundo. En efecto, en los últimos 3 años ha habido menos enfrentamientos entre Israel y el mundo árabe de los que habíamos visto en 2 milenios. Es importante mencionar que, pese a este horizonte de paz, la región todavía enfrenta pruebas. Actualmente, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza es una lamentable muestra de que la paz total aún está fuera de alcance. Sin embargo, los esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad no cesan y pueden verse como un reflejo de la búsqueda de un cumplimiento profético. En nuestra quinta señal, continuamos con la exploración de las señales de paz en el Medio Oriente, y es que es imperativo hablar sobre los acuerdos abrahámicos. Estos acuerdos, firmados en 2020 bajo la administración del presidente Donald Trump, marcaron un giro histórico en la diplomacia de la región. En ellos, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, seguidos por Sudán y Marruecos, establecieron la normalización de relaciones, un paso audaz hacia un futuro de cooperación y estabilidad. Según el relato de Génesis, Abraham es el patriarca tanto de los judíos como de los árabes, y su nombre, invocado en estos tratados, simboliza una reconciliación entre hermanos separados por un conflicto milenario. A nivel práctico, el resultado de los acuerdos abrahámicos ha sido sorprendente. Iniciativas conjuntas en comercio, seguridad, tecnología y turismo florecieron rápidamente tras la firma, sugiriendo que la cooperación puede ser fructífera aún entre antiguos adversarios. Este acuerdo ha sido criticado por no abordar directamente el conflicto palestino-israelí. El libro de Isaías habla de un tiempo en que la espada se convertirá en reja de arado, una metáfora que evoca la transformación del conflicto en cooperación. Claramente, estamos presenciando movimientos que, aunque puede que no cumplan esta visión en su totalidad, sí parecen caminar en su dirección. Sin embargo, debemos proceder con precaución. La historia nos enseña que la paz en Medio Oriente es a menudo frágil y el futuro incierto. Estos acuerdos, aunque alentadores, no garantizan el fin de los tiempos de convulsión a corto plazo. Y para finalizar tenemos la sexta y última señal, el denominado Plan de Paz y Prosperidad. Este plan, bautizado como el Acuerdo del Siglo, fue presentado también por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2020. Propuso una visión para la resolución del conflicto israelí-palestino, abordando cuestiones políticas, económicas y territoriales. Sin embargo, es importante destacar que el plan fue rechazado por los líderes palestinos, quienes argumentaron que no abordaba adecuadamente sus preocupaciones y derechos. El plan busca abrazar una visión más amplia y profunda para Jerusalén, conocida como la ciudad que alberga a las 3 grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Jerusalén emerge en los diálogos proféticos como un escenario clave en la consumación de la historia bíblica. La propuesta del Plan de Paz, que incluye medidas económicas y de infraestructura, busca allanar el camino hacia un futuro donde las tensiones históricas cedan paso al desarrollo y a la cooperación. Para la fe cristiana, este desarrollo trae consigo un significado aún mayor,
se alinea con la profecía bíblica que presenta a Jerusalén como la ciudad de la gran reconciliación, un preludio de lo que algunos interpretan como el reino milenario de Jesús. Y es así, como desde los intentos de paz en el Medio Oriente hasta la posible construcción del tercer templo, pasando por los dilemas de la marca de la bestia y el sello de Dios, las narrativas bíblicas parecen reflejarse en los contornos de la actualidad mundial. Aunque cada signo puede ser debatido y su interpretación varía, lo que se mantiene constante es la relevancia de Jerusalén y su importancia en la espiritualidad y política global. Estos son tiempos para estar arraigados en la palabra, para prepararnos espiritualmente y para ser luces brillantes en medio de la creciente oscuridad. Es evidente que estamos en una encrucijada histórica y profética. Con cada noticia que emerge del Medio Oriente, estamos viendo las páginas de la Biblia cobrar vida ante nuestros ojos. Y mientras observamos estos eventos desplegándose, la pregunta que resuena es imperativa. ¿Estamos preparados para el cumplimiento de las profecías de los tiempos finales? Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!